Bueno, Bueno, bienvenido Daniel, gracias gracias, por estar una vez más aquí juntos. gracias, gracias. Es un gusto. Bueno, bueno, gracias. Vieras que cuando estaba medio como pensando en el tema de hablar, porque siempre hablamos de tantas cosas que es como que terminamos abordando un montón de inquietudes que todos tenemos, en el transcurso de las charlas que tenemos y que vamos compartiendo, siempre hay algo como que vamos repitiendo, ¿no? O que digamos, casi una obligación mencionar siempre, que es esta palabra que aparece que es el equilibrio y que parece que es muy simple, pero que a la hora de ponerla en práctica, de ponerla en acción, decimos, ¿cómo hacemos como estos seres humanos que somos, con todo ese razonamiento que tenemos, con toda esa parte consciente que tenemos en nuestra mente, todos esos conocimientos que hemos incorporado? ¿Cómo hacemos para mantener el equilibrio o llegar a ese equilibrio, ¿no? Porque muchas veces pensamos que tenemos un equilibrio y que no lo tenemos. ¿Cómo hacemos para trabajar ese equilibrio entre lo conocido, este mundo espiritual que vamos descubriendo en la medida que nos vamos eligiendo a nosotros mismos? ¿Por dónde se empieza? Bueno, primero hay que entender que para poder conseguir equilibrio tenemos que asegurarnos de no vivir en los extremos, porque si nos vamos hacia los extremos nos desequilibramos. Es decir, si uno toma el equilibrista, y vieron que tienen normalmente, en algún caso pienso que más que nada cuando todavía no puede controlarlo sobre su propio cuerpo, una barra que es muy larga, la cual de alguna manera hace peso hacia ambos extremos, a los lados suyos, y él con eso equilibra bueno, su alineamiento, ¿no es cierto? Se mantiene alineado. Si, si fuera que hay más peso de un lado que de otro, es entonces que se terminaría cayendo y perdería el equilibrio. Eh, Ujú. Hago esa comparación con el equilibrista porque estamos hablando de equilibrio y muchas veces, por eso también lo estoy marcando, nos vamos hacia los extremos. Por ejemplo, en lo que hace a lo espiritual y a lo material, lo tenemos a veces entendido como opuestos, es decir, como si fuesen extremos de una realidad. Y la realidad es que comprende esos dos extremos o esos dos opuestos, por decir así. Opuestos porque tal vez si nos vamos hacia un extremo o el otro nos encontraremos con ellos, pero son parte de la misma realidad. La manera de vivir en equilibrio es traerlos a nuestra realidad, es decir, de esos extremos en los que puede estar la espiritualidad pura y única, exclusiva, así como la materialidad única. Si nos vamos a los extremos nos desequilibramos. Si la traemos al centro nuestro y la administramos como corresponde, entendiendo que somos una persona humana en este momento que debe de evolucionar, ¿no? En esta realidad material en la que estamos, para ir tomando conciencia y poder trascender esta forma, ¿no? Pero, a ver, somos el espíritu a través de esta forma humana, pero somos uno con ella. Es decir, no es que está en un extremo, ¿no? Que es ajeno a nosotros. Ni somos, como he dicho tantas veces, un humano que tiene un espíritu, ni es en sí que somos el espíritu que tiene un cuerpo como si fuese algo separado. Somos en esencia el espíritu. A ver, tal vez les confundo, pero somos en esencia el espíritu, que tenemos un cuerpo a través del cual nos expresamos, pero estamos vinculados y relacionados con él, no es algo aparte de nosotros. Por eso nos golpeamos y nos duele, por eso nos podemos llegar a enfermar, por eso podemos sentir en el cuerpo cómo repercute lo que sucede alrededor nuestro, en nuestro interior, aún en las afecciones emocionales, mentales. Es decir, estamos vinculados con todo esto. Entonces hay que traerlo al equilibrio. Es decir, asumir que somos el espíritu expresándonos a través de una forma material, pero no es algo aparte o ajeno a nosotros. Es una vestimenta con la que estamos vinculados y que también va tomando forma
de acuerdo a nuestra realidad interna espiritual. Ahora, la realidad espiritual tiene que ver con la conciencia que formamos. Si miramos la formación de los seres humanos y cómo ha ido evolucionando en las civilizaciones, ido dando y ha ido creciendo, desarrollándose esta globalización, este contacto, ¿no?, con el resto de la humanidad y estar al tanto de lo que pasa, de que fuera también estén al tanto de lo que estamos pasando, de que lo podamos compartir, de que lo podamos ver, esta realidad hace que nos enfoquemos mucho, tal vez, porque todavía estamos asombrados y le encontramos algún agrado, conectados más con lo material que con lo interno, con lo espiritual. Es decir, generamos nosotros en esa actitud un cierto desbalance y desequilibrio, porque nos queremos ir a veces más hacia lo material, nos interesa más compartir lo que está pasando en el mundo material, que es a lo que la mayor parte de las personas puede acceder, espiritual, que serían conquistas interiores que tienen que ver con expansión de luz en nuestra conciencia, que sería algo de bien para todos, no simplemente algo curioso para estar observando, sino que es algo beneficioso que podemos compartir. O sea, lo que vamos cosechando lo podemos compartir con los demás para que también, si saben tomar y administrar, pueda convertirse en su riqueza. Esto, ¿no? Llevándolo a la práctica, alimentándose de esto, tomándolo como una lección, como una enseñanza, sacando provecho de lo que se le comparte. Pero si no estamos en equilibrio, tenemos la tendencia todavía a aferrarnos mucho a las creencias, a buscar las situaciones en donde nos sentimos bien y evitar aquellas en donde nos sentimos mal o nos podemos llegar a sentir mal. Y de esa manera estamos evitando una parte de la vida que de repente es importante, ¿no? Es decir, aquella que aloja, que favorece o donde se desarrollan muchas veces problemas que si los resolvemos podemos extraer enseñanza. Como digo, la conciencia se va formando. Y vinimos a esta escuela a aprender. Y si cuando aparecen los problemas nos negamos a aprender, es en donde demoramos la expansión de la conciencia, y esta misma actitud genera el desequilibrio, porque buscamos las situaciones fáciles, más cómodas, más agradables, y nos negamos a todas aquellas que nos puedan vincular con dolor, traer dolor a nuestra vida o hacernos sentir mal, de la forma que fuere, ¿no? Pero negándonos a enfrentar esa realidad. Entonces, esa realidad que no queremos a veces enfrentar es parte de la vida, ¿no? Es parte del espíritu, es parte del desarrollo del espíritu a través de la forma. O sea, hay que llevar todo con equilibrio, no hay que irse a los extremos, ni es que solo nos vamos a llegar a volcar, a buscar problemas, no generándolos, sino buscar ahí a dónde están para buscar de resolverlos y olvidarnos de vivir también la vida, de disfrutar, de gozar a la hora de compartir con los que amamos, de brindar el amor que vamos teniendo. No es irnos a los extremos, ¿no? No es solo el sacrificio ni es desentenderse de él. Pues el equilibrio lo tenemos que encontrar cada uno dentro nuestro, no está afuera, ¿no? Es decir, asumiendo eso, que somos ese espíritu, que tenemos un cuerpo y que el cuerpo tiene sus necesidades y de atender las necesidades del cuerpo favorece el desarrollo del espíritu. Atender los caprichos de los egos a través del cuerpo no es algo que favorezca el desarrollo del espíritu, pero sí es una experiencia de la que podemos aprender mucho como espíritu el día que veamos al ego como un maestro que tiene muchas cosas para enseñarnos, ¿no? Exacto, exacto. Mientras te escuchaba, Daniel, vos sabés que pensaba que me hacía esa composición del equilibrista y siento que en la gran mayoría todos, más o menos, dependiendo de los estados de conciencia y elecciones personales que cada uno vamos eligiendo constantemente, estamos más como inclinados desde esta parte de lo que nos lleva a la materia, ¿no? De los logros personales, de qué tenemos que, digamos,
hacer para tener algo desde esa materia y sentir que con esos logros vamos a ser más o menos alguien, ya sea para un otro, para los demás o para nosotros mismos, creyendo que es, digamos, el único camino. Y entonces ahí es cuando veo a ese equilibrista que está como desbalanceado, que está más sobre la materia, sobre lo que no hay que perder, sobre lo que todavía tengo que seguir luchando, sobre todo aquello que todavía veo como un problema. Y es como que en esa dualidad, o mejor dicho, en esa separación, me alejo de esa parte espiritual que desde lo que siento, o al menos escuchándote puedo aprender, es justamente todo lo que no nos permitimos aprender con ese desbalance, ¿no?, del equilibrista. Es decir, si me estoy tirando más para este lado, bueno, ¿qué tengo que aprender para empezar a enderezarme desde este otro que no le estoy poniendo la atención o, digamos, la dedicación para seguir evolucionando en ese ser que elijo ser? Porque al fin y al cabo creo que venimos a este plano terrenal para pulir, para amar a ese ser espiritual que me lleva que lleva a este ser humano a estar en equilibrio. Claro, es decir, eso, el equilibrio es algo que hay que sostener constantemente. Es decir, yo no lo puedo no lo puedo desatender. No es algo que consigo. A ver, como dicen, ¿no? Una vez que uno aprende a andar en bicicleta, no se olvida Sí, más, dicen. sí, Esto no es que una vez que uno consigue un momento de equilibrio, lo puede sostener por el resto de la vida haciendo cualquier cosa. No, es algo que hay que sostener constantemente. Es decir, a cada paso que doy, si pensáramos en un equilibrista que camina sobre una cuerda floja, a cada paso que doy, cambio mi realidad. Estoy dejando alguna conquista o algo que alcancé para lanzarme a algo nuevo. Voy a llevar una parte de lo que conquisté hacia ese mundo o hacia ese paso nuevo y una parte la dejaré atrás. ¿Y qué parte dejaré atrás? Y la que yo entienda que no necesito llevar conmigo. Porque, a ver, si la vida me da una enseñanza en una situación que me toca compartir con semejantes y esa enseñanza me fue muy enriquecedora, ¿no? Me alimentó el espíritu y agradezco a Dios por haber podido ver la enseñanza en la situación y me siento muy bien, siento haber crecido, siento haber podido sacar provecho, pero no me voy a llevar a todos los que se involucraron en la situación conmigo. Es decir, hay cosas que las voy a dejar atrás. Dejarlas atrás no es cortar los contactos con las personas, ¿no? Sino sí. que dejar atrás todo aquello que simplemente sirve tal vez para el regocijo del ego, pero no es algo que en realidad resulte beneficioso para el espíritu, ni el mío ni el de nadie, ¿no? Entonces, Ujú. cada paso que voy dando, hay cosas nuevas que descubro, hay cosas viejas que tengo que ir deshaciéndome de ellas, y hay muchas de estas cosas del pasado que me pueden ser útiles en ese paso nuevo que estoy dando. Es que lo que Exacto. nos enseña la escuela hoy es para que podamos desenvolvernos mejor en el mañana, ¿no? Lo que nos enseñaron de pequeños, que en el momento no sabíamos bien para qué o por qué nos enseñaban y no lo sabíamos valorar, nos ha servido mucho de todo eso hoy ya adultos, parte de una sociedad, para poder sacar adelante situaciones, para poder enfrentarlas, para poder saber cómo encarar lo que llegaba gracias a que teníamos una preparación previa. Entonces, hay cosas que están por venir, que nos enseñarán y siempre es así y hay que estar atentos a extraer esa enseñanza. Ahora, en cuanto nos atamos a las situaciones, en cuanto nos apegamos a los que están involucrados o en cuanto prestamos más atención a cómo nos sentimos que a hacer lo que debemos hacer más allá de cómo nos sentimos, porque por citar y poner a Jesús como es un ejemplo, es decir, hay cosas que le agradaban y hay cosas que no le agradaban.
¿no? No podrán Claro. creer que le agradaba recibir latigazos o de alguna manera reprobación de las personas o que lo estén provocando, como decimos nosotros, para pisar el palito, diciéndole cosas a ver qué dice, si va en contra de los profetas, de las escrituras, y entonces así lo desenmascaramos. No le agradaban esas cosas. Y había otras cosas que sí, bueno, pero más allá de que le agradaran o no, siempre hay que llevar adelante con amor la misión, la tarea, la vida. Entonces, y llevando la vida con amor, pero con un amor que cada vez, si es posible, comprenda, es decir, comprenda, pueda cobijar más la vida toda y no tan solo los intereses personales, es en donde vamos a ir encontrando también ese equilibrio, porque vamos a ir viendo que muchas cosas que hacemos en donde discriminamos, en donde seleccionamos, en donde no prestamos atención a lo que está pasando en el presente de manera plena, porque solo tomamos una parte, nos damos cuenta que estamos dejando cosas pendientes. Y luego, porque lo podemos ver hoy, yo cuando miro hacia mi pasado, veo que hice muchas cosas que estaban mal, pero también Ujú. cuando me observo en aquel pasado haciendo esas cosas, yo no pensaba que estaban mal. Yo entendí que Claro, estaba haciendo lo que a mí me convenía y yo no pensé que eso estaba mal, porque yo no quería hacerle mal a nadie. O sea, yo pensé que lo que estaba mal era querer hacerle mal a alguien. Yo no quería hacerle mal a alguien. Yo quería salir siempre bien parado o beneficiado o habiendo sacado algún provecho de las situaciones que iba a hacer. Yo decía, si no, ¿para qué lo voy a hacer? Si no voy claro. a recibir una recompensa, ¿para qué lo voy a hacer? Yo no pensé que eso estaba mal, pero hoy me doy cuenta que no estaba bien. A ver, tal vez no estaba mal porque es lo que entendí y es que nos ha pasado a todos. ¿Cuántas Todo. cosas hicimos? Ahora, yo no puedo cambiar lo que hice, por eso quiero decir con esto, cargo cosas hoy que de mi pasado que pueden llegar a pesarme si no sé llevarlas. Es decir, si no tengo comprensión, si no analizo. Esto me lleva a que si presto más atención hoy a las lecciones y no dejo cosas pendientes, podré ir resolviendo lo que hoy puede pesarme en el pasado, lo que hoy puedo ver que en el pasado no hice como corresponde, tratar de corregirlo, para entonces en un futuro, cuando mire hacia atrás, no vea cosas pendientes. Es decir, a ver, si todos los problemas, si fuera el caso, que se van presentando en este presente, los vamos resolviendo y seguimos avanzando y siguen apareciendo problemas y cosas que nos buscan y desafíos y a veces parecen pruebas porque uno dice otra vez lo mismo y yo pensé que lo había superado y se vuelve a dar y bueno, es que justamente si hay un problema y yo ya lo resolví, seguramente me voy a volver a encontrar con él, pero no para probarme a mí, sino que es mi oportunidad de probar si lo que aprendí verdaderamente lo sé aplicar o da el resultado o es lo eficiente que yo creí que era, porque ahí tengo la posibilidad de comprobarlo, ¿no? Entonces, vamos pasando todo esto. Ahora, estas son cosas comunes, no estoy diciendo ninguna cosa No. extraña o fuera de lo común, pero a veces no lo vemos. O sea, cuando miramos desde el ego, cuando miramos desde nuestras limitaciones, no vemos estas cosas que pasan. Y bueno, ahí es donde a veces nos vamos al extremo. Uno de los extremos tiene que ver con el aferrarnos ya a lo conocido y negarnos a enfrentar lo desconocido. Y al fin y al cabo, todo lo que hay por aprender, todo lo que hay que aprender, lo que está por delante, es desconocido. Entonces, si me niego a lo desconocido, no voy a aprender y me quedaré aferrado, detenido o paralizado en lo conocido, en la luz conquistada, que es lo más cómodo. Claro, ¿Para qué voy a buscar una luz más grande si con esta que tengo me basta? Eh, claro. bueno, muchas personas viven de una manera así. A lo mejor no usan estos términos porque no lo piensan en términos de luz, en términos de conciencia, Exacto. pero sí en términos de comodidad. Es decir, ¿para qué buscar hacer algo por alguien que no me lo va a agradecer, por alguien que no lo va a valorar y qué me va a redituar eso
a mí, es decir, que cada uno se ocupe de lo suyo, yo bastante tengo con lo mío para ocuparme de lo de otro, bueno, muchas cosas que pensamos, que tal vez nos transmitieron, nos dejaron entender, pero más allá de lo que nos transmitieron, es lo que tenemos que entender nosotros. Si somos adultos, no estamos obligados a aceptar y a hacer lo que han dicho nuestros mayores en su momento. Yo entiendo que la evolución me habla a mí naturalmente de que mis padres me pudieron haber enseñado lo mejor que tenían para transmitirme como enseñanza, me han dado lo mejor que tenían, pero a mí la evolución me habla de que yo con eso tengo que ir más allá, no debo Exacto. quedarme en lo que me enseñaron mis padres, yo tengo que acrecentarlo, tengo que agregarle otros valores que iré descubriendo y los iré descubriendo seguramente cuando vaya poniendo en práctica. Y de hecho, el haber puesto en práctica muchas cosas que me enseñaron me llevaron a ver que no daban el resultado que me decían que iba a dar. Y si yo me hubiese Exacto. quedado con lo que me decían, me creía eso y yo después también se lo podía transmitir a mi descendencia, así como lo hicieron conmigo, y yo entonces seguía con una tradición, pero al fin no lo comprobaba, ¿no? Entonces, esas cosas traen desequilibrios, porque nos estancamos, no avanzamos, y nos quedamos en lo cómodo, y si nos quedamos en lo cómodo, no nos lanzamos a caminar y a transitar el universo para descubrirlo. Es decir, el despertar de la conciencia es llegar a poder estar y entrar en contacto de a poco, a cada paso, con el universo del que somos parte, que nos rodea y que tiene vida y que se expresa y que tiene un sentido toda esa vida que se expresa y un propósito, ¿no? Y una fuente común que tenemos, pero son cosas que no vamos a descubrir concretamente nosotros como individuos si nos aferramos a la tradición, a lo que nos dijeron, a la comodidad, a lo fácil, porque entonces, ¿cómo con todo esto avanzaría alguien en una escuela, ¿no? Exacto, exacto. Y me encanta esto que trajiste, Daniel, porque mencionaste también algo que es para mí al menos muy importante, que es el tiempo, ¿no? ¿Cómo influye ese tiempo pasado en esto que no trascendemos o volvemos a repetir o estamos en esta situación cómoda a través de lo que nos enseñaron, de lo que viene de generación tras generación y también nos estanca? Y también es una forma de no avanzar en ese equilibrio personal, seguir repitiendo sin dejarnos recibir o habitar la posibilidad de estar en un presente que también nos equilibra para poder sacar nuestras propias conclusiones y seguir aprendiendo de todo eso que seguimos llamando pasado y que muchas veces, o la gran parte de las veces, no nos deja avanzar. Claro, es que tenemos que entender que más allá de que formemos parte de una familia, de una sociedad y que a veces la familia y la sociedad nos hablen de tradiciones y que hay que respetar y que es algo nuestro y que hay que sostenerlo y que debe de seguir viviendo, muchas cosas de estas ya han caducado o ya no son efectivas, a lo mejor nunca lo fueron, pero en algún Claro. momento tal vez sí, puede que a los que participaron en la historia le pudieron sacar algún provecho, les resultó útil, beneficioso en lo personal, pudo haber sido también a nivel social, pero hoy vamos evolucionando, vamos creciendo, ¿no? Es decir, y yo soy el alumno que cada día despierta o abre los ojos a esta escuela cada vez que sale de su descanso y empieza un nuevo día en donde tengo muchas cosas por aprender. Y lo que siempre tengo yo presente, y tal vez no sé, yo siento como que nunca encuentro las palabras adecuadas para expresarlo, pero algo que tengo que para aprender todo, pero todos los días es a poner en práctica todos los valores que pude ir encontrando en la vida, ¿no? Es decir, todo aquello que es de bien para todos. Y la manera es compartirlo. No estoy atento solo a lo que me enseñan para aprender y crecer yo como individuo. Eh, Crecemos como individuos cuando compartimos lo que tenemos. No perdemos los conocimientos que adquirimos cuando lo No. compartimos. Es decir, se multiplica
¿Por qué? Porque puede habitar la vida de otra persona, aquella Eso. persona que puede entender lo que le compartimos. Entonces, bueno, siempre hay cosas que habría que aclarar y cada uno tiene que analizarla, porque una cosa es que yo comparta lo que aprendí y otra cosa es que intente imponerle mis pensamientos, mi entendimiento, mi conveniencia, no la verdad que yo vivo. Yo no se lo puedo imponer a nadie. Ustedes se darán cuenta. Es decir, yo puedo pretender si quisiera hacerles creer que tienen que hacer lo que yo digo, pero no se trata de hacer lo que yo digo, se trata de que tenemos que hacer lo que entendemos. Entonces, no tenemos que ir tratando de convencer al otro de que tiene que entender, sino que, o sea, que tiene que entender lo que yo le comparto, sino que lo que tiene que entender en todo caso, si todavía no lo he hecho, es lo que está viviendo. Porque para dar un paso hacia adelante, un paso real, un paso firme, primero hay que saber dónde estamos parados, porque si no va a pasar como el político que erró mal improvisando, ¿no? Y dijo, estamos al borde del precipicio, pero vamos a dar un paso al frente, eh, o sea, nos vamos a matar, ¿no? Es decir, hay que saber a dónde estamos parados, porque justamente tal vez estamos parados al borde de un precipicio, el paso no es al frente, a lo mejor hay que rever el camino que estamos transitando. Es decir, para hacer cualquier cambio hay que ver qué es lo que hay que cambiar, no es cambiar por cambiar. ¿No? No es que alguien entre a nuestra vida y nos dice hay que cambiar todo y dar vuelta a todo porque todo está equivocado. No, no está todo equivocado. Hemos aprendido muchas cosas que han estado bien transmitidas, a lo mejor nosotros las tomamos mal porque solo tomamos una parte o lo que nos convino o lo adaptamos a nuestra conveniencia y entonces no nos quedó lo que puramente tal vez se nos quiso compartir. Esto suele pasar, por ejemplo, en la Tierra es algo muy común, aunque, por ejemplo, un maestro encarne y dice la verdad que tiene para compartir y las personas comparten, entienden lo que él está diciendo, pero cuando lo quieren retransmitir a otro, lo que retransmiten es lo que ellos entendieron. Claro, Y las lo que conclusiones, interpretar, claro, no claro. están retransmitiendo lo que dijo el maestro. Entonces, las cosas empiezan a deformar, ¿no? Bueno, hay que estar muy atentos a todo esto, a que tenemos que saber nosotros reconocer constantemente que somos individuos, que tenemos que seguir avanzando en nuestro desarrollo. No es para competir con nadie, no es para ganarle a nadie, sino que se trata de superar nuestras limitaciones y de esa manera hacernos cada vez más fuertes. Superar las limitaciones, ¿qué quiere decir? Que siempre por las limitaciones llegamos hasta ese punto en donde está la limitación que no me permite ir más allá. Y si una limitación no me permite ir más allá, hay un más allá que no conozco. Entonces, mi conciencia, ¿dónde se desarrolla? En el acá, es decir, ahí donde conozco, hasta donde las limitaciones me impiden seguir avanzando. Bueno, hay que ir más allá de las limitaciones. Entonces, ¿y cómo? Conocer las limitaciones, o sea, ¿qué es lo que nos está limitando? Conocer qué es lo que nos está limitando nos permite seguir avanzando, ¿no? Porque si estoy por la cuerda floja y un paso que quiero dar siento que el desequilibrio amenaza que me vaya a caer y tengo miedo a golpearme o a perecer en el intento, es en donde a lo mejor en lugar de asumir que me está faltando práctica para poder avanzar con equilibrio sobre un camino tan delgado, es que le empiezo a echar la culpa al viento, a la soga que no está lo suficientemente tensa, a personas que son las que me están moviendo la soga para que me caiga. Es decir, entro a echarle culpa o querer hacer responsable a tantos alrededor mío, pero puede que en la vida no haya tenido los mejores maestros porque no me trataron como esperaría me tratara un maestro, pero no debemos de apoyarnos tanto en esperar tener el mejor de los maestros, sino en ser el mejor de los alumnos,
Es Claro. decir, saber sacar provecho de cada una de las enseñanzas. Y créanme que uno se fortalece mucho más cuando las situaciones son difíciles que cuando las situaciones son cómodas y resultan fáciles, ¿no? Es decir, Totalmente. Y hasta si te nos daban, obliga, ¿no? Te claro, obliga a seguir buscando. claro, si nos daban en la escuela un problema de esos muy complejos, esto no lo voy a sacar más, no lo quiero hacer, y uno se rebelaba. Y si nos daban uno fácil, este lo respondo ya mismo, no tengo ni que hacerlo en mi casa. Es decir, claro, ahora, ¿qué es lo que nos iba a preparar mejor para la vida? ¿Solamente buscar los problemas que son fáciles de resolver o los más difíciles que son un desafío, que ponen a prueba nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestros conocimientos, nuestra capacidad, ¿no? Nuestra capacidad de manejar los conocimientos con la inteligencia? Porque podemos tener muchos conocimientos, pero a lo mejor no sabemos utilizar con inteligencia esos conocimientos para construir una realidad mejor o para enfrentar lo que se llega a nuestra vida. Entonces, todo esto son ejercicios para el propio espíritu, es Claro. decir, cómo utilizar la inteligencia. Nos individualizamos hace ya mucho como espíritus. Entonces, ¿cómo utilizamos nuestra inteligencia? Tenemos ya hace un tiempo la posibilidad de adquirir conocimientos de una manera relativamente fácil. Ahora, ¿estamos interesados en adquirir conocimientos? Cuidado, no es lo mismo andar buscando por las redes a la persona que dice lo que a mí me gusta escuchar, que eso me hace sentir bien, que andar buscando la verdad. No es lo mismo buscar la No, verdad que quedarse cómodamente ahí con los ojos cerrados, entregados a escuchar a aquel que dice lo que me gusta oír. Porque claro, nunca hay nada que me desarmonice porque todo lo que está diciendo es lo que me agrada, es lo mismo que yo pienso. Ahora, yo voy a crecer si encuentro a alguien que puedo llamar maestro, que dice lo que ya sé, o voy a crecer con alguien que dice lo que ignoro, que puede que hasta lo llegue a cuestionar, porque como lo ignoro, me claro. cabe la duda de que si es así, y si yo me aferro demasiado a lo que conozco, muchas veces hasta discuto y le digo que no es así, ¿no? Porque yo viene a la cabeza para poner como ejemplo algo que ya he contado, tal vez no aquí, pero alguna vez que yo iba a la montaña, eh, me iba siempre a un lugar que era como mi lugar, y, y estaba al lado de un arroyo, de un río, y yo llevaba solamente un jarro para sacar agua ahí del arroyo y beber, o beber de ahí del mismo río cuando se podía, con las manos. Y bueno, y yo tomaba, digo, qué agua rica, cristalina, y miraba el agua y se veían abajo las piedras, es decir, bien transparente, agua de montaña. Bueno, pero un Mm, día me fui caminando río arriba y más adelante encontré dos vacas muertas en el agua. O claro. sea, el agua cristalina y exquisita que yo estaba tomando estaba pasando Tenía- por dos vacas muertas. Digo, si alguien me hubiese dicho a mí en ese lugar, me hubiese dicho que esa agua era contaminada, yo lo hubiese peleado, lo hubiese discutido, porque para mí era un agua cristalina de montaña. Pero a lo Claro. mejor lo que me decía era porque venía de allá y se había visto esto, ¿no? Pero quiero decirle, a veces peleamos justamente para defender lo que conocemos, pero si estamos abiertos a la expansión de la conciencia, nos queda mucho por conocer, y probablemente mucho de lo que tenemos por conocer cambie la mirada que tenemos aún de lo conocido. Entonces, como que tenemos que estar muy abiertos a ese despertar de la conciencia, porque el despertar es hacia lo desconocido y todavía inclusive el despertar tiene que ver con conocer mejor lo conocido, porque aún lo conocido está conocido de manera muy limitada, como les decía hoy, ir más allá de los límites. Es decir, ¿por qué limitada? Y porque solo me interesé en ver la parte que me interesó, la parte que me quedó y me quedé con eso, no me interesé por seguir profundizando o por rever. Entonces, esas cosas son las que nos limitan. Y si nos limitamos, también contribuimos, como estábamos hablando, al desequilibrio.
porque, es decir, no seguimos avanzando para desarrollar la técnica que tenemos que desarrollar para caminar por este sendero, que al principio y durante mucho tiempo, como dijo el maestro Moria hace mucho tiempo, es como el filo de la navaja, dijo él. Es decir, es muy delgado, o sea, fíjense lo delgado de esto. Es decir, justamente, aún parece todavía peor que una cuerda. Claro. Es muy delicado. Si uno no está atento, se puede caer. Pero al principio es así, ¿eh? Una vez que uno lo incorpora en su vida y lo toma en conciencia y deja atrás viejos hábitos contaminados y adquiridos en la confusión, es que se vuelve un sendero muy ancho. Es el sendero del amor que tenemos que poner en la vida que tenemos, ¿no? Exacto. Exacto, tal cual. Bueno, siempre coincidimos que desde el amor contribuimos a sentirnos también más equilibrados porque empezamos a tomar elecciones que contribuyen a esa expansión, no solamente de la conciencia, sino también a nivel espiritual, ¿no? Y que después es como que se funde de una manera natural con todo lo que conocemos y empezamos a tener otro sentido y otro conocimiento desde todo eso que no conocemos y que muchas veces pensamos, no sé si lo pensamos, pero muchas veces creemos que hay muchos temas que no vamos a conocer o pensamos que hay temas que no nos interesan hasta que llegan a experiencias o situaciones en la vida de cada uno de nosotros que no nos deja otra alternativa que conocerlos para seguir evolucionando. Es como que se presentan porque ahí están para seguir investigando y aportándonos qué más tengo que conocer de esto, ¿no? Claro, vieron hay un pasaje de las Escrituras que habla de la transfiguración de Jesús que se encuentra con el profeta Elías, con Moisés. Es decir, que le dice a los discípulos que no se duerman. Es decir, hay que estar atentos, hay que estar despiertos, no hay que dormirse. ¿Por qué le dijo no se duerman? No sabían ellos por qué. Después sucedió lo que sucedió y los encontró dormidos y no pudieron registrar lo que sucedió por dormirse, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que eh, dormirse es también dejar de prestar atención a cosas que nos parecen que no son trascendentes. Tenemos que saber distinguir cuáles son los intereses que tenemos como espíritu, las enseñanzas aquellas que nos pueden enriquecer. A ver, muchas cosas se están enseñando en este momento sobre la faz de la Tierra, pero no es que pueda yo estar en todas, ni me corresponde estar en todas. Esto tiene que ver con la vida que estoy llevando, la vida que quiero llevar o la modificación que quiero hacer de mi vida, cómo quiero y pienso mejorarla y en crecer y en desarrollar, será lo que voy a ir tomando. Pero prestar más atención, estar más abierto, tratar de tomar no solo como una información más que llega, que un día me puede ser útil, sino tratar de profundizarla, ¿no? De ver cómo puedo, aún a veces hasta con la imaginación, yo hacía ese ejercicio, me sentaba, hacía el estilo de hacer una meditación, pero con una intención. La intención era reflexiones que había tenido y claridades que había podido llegar a tener, ver cómo las aplicaría yo en ciertas situaciones hipotéticas, pero probables, que se podían dar, ¿no? En las relaciones con los amigos, con el trabajo, con la pareja. Es decir, ¿qué pasaría yo? Es decir, ¿qué pasaría en mí si yo cambiara mi forma y pongo en práctica esto que aprendí, que entiendo que es mejor que lo que vengo haciendo? Entonces, ir haciendo estas pruebas, porque al fin estamos para vivir, para aprender a través de la vida, vivir las experiencias, no negarnos a tenerlas. Insisto, hay que estar atentos. Hay experiencias en las cuales no le deseo a nadie, quisiera que nadie tenga que pasar por ellas y Sí. nadie debería de estar queriendo vivir esas experiencias que no nos ayudan a crecer, sino que solo nos dañan y contribuyen al dolor. Pero por eso son Exactamente. cosas que uno tiene que estar atento, es decir, saber seleccionar. Y para saber seleccionar hay que tener nociones básicas de qué es lo que necesito, porque así selecciono. Sí, como digo siempre, si voy al mercado y hay 1 millón de productos, yo
no me voy a comprar un millón de productos, no tengo el dinero, pero sobre todo no tengo la necesidad. Y entonces voy a ver qué es lo que necesito. Y bueno, lo que necesito es harina, necesito azúcar, necesito polenta. Bueno, eso voy a comprar. Pero es decir, saber a qué voy. Cuando lo vea lo reconozco. Igualmente sé de todos los demás productos y de repente, como nos habrá pasado a muchos, caminando por esos pasillos del mercado, vemos, uy, esto me había olvidado que también me está faltando y necesito, pero por estar atentos lo reconocimos, ¿no? Es decir, hay que ir atentos, hay que ir despiertos por la vida. Simbólicamente, esos tres discípulos que se quedan dormidos ante ese encuentro de Jesús con los profetas, esos tres discípulos son los tres cuerpos inferiores. Es el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, que están durmiendo, desconectados de la realidad que está viviendo el espíritu, en contacto con el mundo o el reino superior, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, tiene que estar atento, tiene que estar despierto, porque si nos dormimos en la mente, si nos dormimos en las emociones, en las acciones, en el cuerpo, es en donde no vamos a estar escuchando, presenciando o enriqueciéndonos de la experiencia, de la claridad, de las proyecciones, de la irradiación del espíritu en nosotros. Entonces, Él es el que proyecta esa luz y nos lleva a ver, aún lo físico que podemos ver con los ojos materiales, Él nos lleva a ver lo esencial o nos ayuda a ver lo esencial, pero si estamos atentos. Ahora, si solo vamos a ver lo físico, es que nosotros nos esquematizamos, nos estructuramos en ver lo físico y no estamos atentos a lo sutil. Y entonces se nos escapa. Y así también se va escapando la vida, ¿no? Y bueno, todas estas cosas favorecen desequilibrios, que es un término desequilibrio que se puede usar para alguien que perdió la cordura, como para alguien que se cayó de la cuerda floja y no perdió la cordura, sino que no pudo seguir sosteniéndose. Es decir, se aplica de distintas formas. Digo, no se tome a mal desequilibrio porque no es que uno le esté diciendo loco a nadie, No, no, sino no, que, no. Se bueno, entendió. claro, ese desequilibrio es el de, como dije del principio, irnos a extremos o a situaciones o a lugares cómodos, donde me quedo con lo que conozco y no me abro a lo nuevo, entonces me aferro a la estructura. Y si me aferro a la estructura que construí aquí y que sostenemos entre muchos, no vamos a conocer el universo. Si Dios nos Claro. invita a conocer el universo y yo me aferro a la columna en la que siempre me sentí seguro, no voy a poder, ¿no? Entonces, el Padre está queriendo que conozcamos, por eso es la expansión de la conciencia. Difícil se expanda mucho la conciencia si todo lo vemos aferrado a la columna, es decir, agarrado a esa estructura. No vemos muy lejos. Cada vez tratamos de entrenarnos para ver un poquito más lejos, pero no es mucho lo que podemos hacer siempre desde el mismo lugar. Entonces hay que soltar, hay que avanzar, pero avanzar con equilibrio. Es decir, el que camina sobre el filo de la navaja tiene que ir haciéndolo paso a paso y mantenerse sobre él. No es que solamente es hacer equilibrio y quedarse en el lugar. ¿No? Una vez que conseguí ese equilibrio o estar en el lugar y no caerme, me quedo ahí. No, hay que ir avanzando. Por eso es el despertar de la conciencia, el crecimiento, la expansión de la conciencia, el ir conociendo. Otra vez, volvemos, estamos en la escuela, vinimos a aprender. Entonces, ¿cómo vamos a aprender si nos quedamos con lo conocido y es lo único que valoramos? Y lo nuevo y lo desconocido no existen, ¿no? Es decir, lo que pasa hoy. No estoy diciendo que alguien debe de cambiar, más vale por supuesto, ni por lo que yo digo, ni por lo que dice nadie, pero ¿por qué nos aferramos tanto a la creencia, tal vez de lo que está escrito, en lugar de buscar hacer nuestra propia experiencia? A mí me pasó en lo personal que descubrí por propia experiencia que mucho de lo que estaba escrito estaba mal, y que lo Claro. que se dijo estaba mal traducido, que lo que se dijo desde el entendimiento de aquel que intentaba compartirlo, pero aún con una buena intención de querer servir con esa escritura, ¿no? Con eso que buscaba de confiarle a otros.
pero es decir, desde sus limitaciones no supo expresarlo de la manera que corresponde. Bueno, hasta que no me meto al agua no sé cómo está. Por más que le pregunte a cada uno que sale, uno dice fría, el otro dice caliente, el otro tibia. A ver, en estos días hemos pasado aquí en Argentina que hemos estado de un día de frío por la mañana a calor por la tarde. Y a mí me resultaba, hoy me tocó estar en espera en un comercio durante varias horas por la mañana, sentado como dentro de una vidriera mirando hacia la calle. Y yo miraba hacia la calle y veía gente que pasaba abrigada, como en el Sí. invierno, y había Y otros que otro, pasaban con las mangas cortas, pero sí. Sí, así tenemos es. todas las sensaciones Entonces, en el mismo día. bueno, pero yo digo, si yo ¿qué sigo si yo me voy a guiar por lo que estoy viendo, ¿no? ¿Por Tal qué cual. hago? ¿Salgo con manga corta o salgo totalmente abrigado? Y tengo que hacer yo mi experiencia, ver y sentir y hacer lo que siento, ¿no? Entonces, no nos podemos quedar con el primero que pasa o no podemos sacar un promedio de que, a ver, si pasaron más abrigados que desabrigados, entonces salgo abrigado. Es decir, tenemos que hacer nuestra experiencia. Digo, Exacto. hago alusión a quedarnos a veces con lo que está escrito y estructurado y busquemos la verdad y trasladémosla a nuestra vida y pongamos en práctica. Yo les puedo asegurar que Dios quiere llegar a todos con su palabra, pero Él habla en el corazón, porque Él es amor. Entonces, donde está presente, porque nosotros le damos vida al egoísmo, es en donde a él no se lo escucha, porque no hemos limpiado todavía el santuario, ¿no? Es decir, hay mercaderes, hay intereses personales, egoístas, que están lucrando, tratando de sacar provecho, buscando beneficios personales, y entonces lo que Dios tiene para decir no es algo que se lo quiere escuchar, porque va en contra de esos intereses. Entonces, si nosotros buscamos los intereses comunes, es decir, aquellos que es de bien para todos, es en donde vamos, entonces con esa intención y con ese hecho, a estar más en sintonía con lo que Dios expresa, que lo que Dios expresa y manifiesta es el amor hacia todos los seres vivos de la misma forma. Es decir, no es que a uno los castiga, que a uno se los Claro. niega, que a alguno le da más. No, pero justamente me encanta esto que decís desde la propia experiencia, es donde podemos llegar a interpretarlo de esta manera o desde la que uno quiere, pero desde el discernimiento, ¿no? Dejando un poco de lado, o sea, tomar todo desde todos los conocimientos o todo lo que escuchemos, pero tener la capacidad de discernir desde esta elección del sentir, que es la que habla de todo eso que está en nuestro mundo interno, ¿no? Y que el mundo externo colabora con lo que nos trae para encontrarnos a nosotros mismos. Y medio como que todo esto que nos fuiste compartiendo tan amorosa y sabiamente, Daniel, me lleva a pensar que en ese camino, cuanto más equilibrado, cuanto más lo escuchemos desde el corazón y desde el amor, también nos vamos a encontrar con nuestro propósito. Muchos aquí nos están preguntando por el propósito, ¿no? El propósito que bueno, lo podemos hablar en cualquier momento también, pero todo lo que nos conecta con ese ser, con ese sentir, nos va llevando a ese propósito, que muchas veces nos dijeron, ay, hay que encontrar el propósito de la vida, ¿no? Como si fuera a ver, la meta de la vida o la meta de un camino, pero que en realidad tiene que ver también con lo que cada uno elige, este, elige, ¿cómo te puedo decir? Descubrir en lo que cada uno sienta experimentar en esta vida. Claro, es que el propósito no es algo que vamos a encontrar mañana. El propósito es algo que hay que seguir hoy, Exacto. porque solo vivimos en el presente. Entonces, a ver, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, por lo menos los que estamos buscando enriquecernos a la hora de estar compartiendo esto, ¿no? Es decir, crecer interiormente. El propósito podría ser vivir en paz. El Claro. propósito podría ser vivir en amor, en donde haya una armonía interior
que es la única que puede favorecer una armonía en las relaciones. Entonces, si el propósito debe ser vivir en amor para que haya esa armonía, para que haya esa paz, para que haya claridad, para que exista la justicia, para que haya el respeto, para que puedan ser tomados en cuenta todos los valores, no solamente los personales y convenientes, sino todos aquellos que están presentes en la vida de todos. Si eso es lo valioso o el sentido es el amor, es lo que tengo que practicar en este momento, en el Claro. presente en el que estoy viviendo. Entonces, en este momento tengo que ver que si pienso negativamente, si pienso egoístamente, si pienso a lo mejor en hacer alguna picardía en donde yo pueda aprovecharme de una situación para sacar un provecho personal a costa de que la conciencia me dice que no es lo correcto, pero me justifico porque todos lo hacen, lo voy a hacer, por ejemplo, es en donde estoy perdiendo en este momento y en este presente la posibilidad de seguir un propósito y de vivir ese propósito. Entonces, si yo lo que vivo es el impulso de mi ego que le doy rienda suelta para que se exprese, ese es el propósito de mi vida. Es decir, al fin es lo que estoy viviendo. Y si es lo que estoy haciendo, tendrá y me dará sus resultados. Ahora, ¿cuáles son, qué pensamos que serán los resultados de un obrar egoísta? ¿No? Es decir, no va a ser que reciba bendiciones, que Dios me esté esperando en los cielos con un banquete, porque me porté como me porté. Es decir, esto tengo que verlo yo, ¿no? Entonces, es hoy el propósito. Hoy es el trabajo, hoy es la vida, hoy Dios habla, hoy tenemos que escuchar. Y no solamente la palabra de un Dios que viene de los cielos, sino la palabra de Dios que resuena en nuestro corazón. Es decir, la conciencia, ahí en donde está en nosotros desarrollada, del tamaño que fuere que se ha desarrollado, es la voz de Dios. Es decir, todo lo que hemos ido aprendiendo, todo lo que hemos ido entendiendo y todo lo que nos queda todavía por profundizar, aún sobre lo aprendido y conocido, porque a veces nos falta ponerlo en práctica Ujú. en repetidas ocasiones, en otras circunstancias, compartirlos con otros. Nos falta hacer a veces mucha experiencia. Todo eso ayuda a que la conciencia se desarrolle. Y esa conciencia que se desarrolla en nosotros, es el Dios creciendo en nuestro interior, ¿no? Es decir, es el Cristo interno, es el ser que somos, es nuestro yo superior, que se está desarrollando a partir de las experiencias que está viviendo. Está aprendiendo en esta escuela a que tiene todavía mucho por delante que transitar, pero que lleva en este presente mucho que ha conquistado y que es valioso y que se puede volver más valioso todavía si lo comparte. ¿Por qué más Claro. valioso? Porque va a llegar a la vida de otro, a todo aquel que abra su corazón y lo deje entrar y que con su entendimiento busque de llevarlo a la práctica y de esa manera rectifique su vida, no por lo que yo le di, sino que por lo que él hace, pero en definitiva todo esto va a hacer que sea creciente, y sea creciente en la sociedad de la que formo parte, en la humanidad. Y esto hace también que crezca la luz en mi interior, porque yo estoy sembrando luz, estoy sembrando bien, estoy sembrando amor a través de las acciones. Entonces, ¿qué puedo esperar cosechar si no es todo aquello? Bueno, Claro. siempre dará para hablar más. No es que porque yo hago todo bien, todo me va a salir bien. Fíjense Jesús, tomen el ejemplo. Vivió Claro. sanando enfermos, resucitando muertos y haciendo milagros y cosas, pero ¿cómo terminó? Bueno, porque estamos en el mundo. Entonces en el mundo podemos esperar que la justicia no se haga presente, y es algo muy común, pero la injusticia que llegue hacia mí y no es merecida, me traerá una recompensa. Entonces yo me puedo fortalecer a través de todo eso. Cada vez que yo veo que puedo seguir adelante siendo fiel a lo que entiendo, más allá de que el entorno o a un prójimo
intente cambiar mi conducta o cuestionar lo que estoy haciendo. Entonces, todas estas cosas nos fortalecen, si las tomamos así. Si las tomamos con el ego, nos ofendemos, nos agreden, y reaccionamos y vamos en contra porque nos ponemos en jueces. Bueno, todo Claro. esto pasa en el presente, ¿no? Depende de nosotros lo que vayamos a cosechar según lo que sembremos. Exactamente, exactamente, así es, Daniel. Así que bueno, nada, o sea, me encantó esto que compartimos juntos, poder, compartimos juntos, o sea, nos compartiste a todos, solamente fui parte de este espacio para que nos trayeras toda tu sabiduría y dejar un poco más en claro, ¿no? A veces estas diferencias que nos hacemos tan mentales entre el espíritu, entre el ego, y que todo se tiene que llevar desde el amor en profundo equilibrio para encontrarnos al fin y al cabo con nosotros mismos, que como siempre, al menos yo siempre repito, que es la mejor versión que podemos contribuir para contribuirnos entre todos. Sí, 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 sí. Y siempre entiendan, y yo no es que me justifique, pero tenemos que hablar en una hora lo que hace millones de años viene avanzando y desarrollándose a través del camino de la evolución. Entonces, no es fácil expresarlo, es difícil en corto tiempo dejarlo claro, y por eso es que cada uno tiene que hacer su experiencia dentro de la escuela, ¿no? Ese colibrí que vemos hoy hermoso, libando en una flor, bueno, hace 60 millones de años fue un dinosaurio. Entonces, eh, ahí está, rapidísimo, lo dije en 5 segundos, sí, bueno, pero no, hubo todo un desarrollo, una Claro. evolución, transformaciones que tenemos que estar atentos. Por eso tenemos que estar atentos para elegirnos todo el tiempo y poder Exacto. tomar de cada lectura todo aquello que hace que esa conciencia se expanda. Vieras que para mí esto que mencionaste es literal como lo pienso yo, que la conciencia es precisamente cuando me escucho cada vez o intento o creo sentir que es lo que escucho, es la voz de Dios hablándome, sinceramente. Así El es. tema es ir hacia adentro, ¿no? Para escucharla limpia y cada vez más clara y cada vez mayor cantidad de veces. Sí, sí, sí. Hay que hacer silencio para poder escuchar. Es decir, la voz de Dios es la voz en el silencio. Cuando uno hace silencio puede escuchar su voz. Y para poder hacer silencio hay que tratar de estar atento para no contaminar nuestra mente con tantas cosas que interrumpen o interfieren con esa comunicación que Dios busca de tener con nosotros y que queremos tener con Él, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos, los que elegimos escuchar esa voz, seguimos en el camino, nos seguimos eligiendo. Así es. Bueno, Daniel, muchísimas gracias, muchas gracias por tu A vos, generosidad, Andrea, por tu tiempo, y como siempre te digo, por tanto amor que nos dejas siempre. por favor, lo merece. Gracias, que tengas una hermosa noche. Bueno, no sé si Gracias. de pronto, bueno, ahí acá aprovecho que la veo a Adela y gente también de Impulso a una Nueva Vida, que es en el lugar donde te pueden encontrar, porque muchas personas preguntan, pero luego vamos a dejar en la descripción, no sé si habrá vas a estar en algún lugar o más allá de Impulso a una Nueva Vida, ahora vas a dar Por, alguna charla o algo. pública todavía no, más hacia Ok, fin de año va a ser. perfecto. Pero si va a haber, si entran en la agenda, va a haber programas que van a ir surgiendo, hay cosas que estamos ahí viendo y tratando, que se grabarán Perfecto. para sacar por algunos otros canales Perfecto. nuevos. Buenísimo, entonces mientras tanto pueden ir al perfil donde lo pueden encontrar, no solamente a Daniel, sino todo lo maravilloso que hace toda la gente y todo el equipo de Impulso de una Nueva Vida para seguir comprometiéndonos con nosotros mismos y de la misma manera comprometiéndonos todos en esta expansión maravillosa. Así que gracias, Daniel, te mando un abrazo y un beso Gracias, enorme para vos y toda la familia. gracias Andrea, gracias. Un Buenas beso, noches. buenas noches y gracias a todos, todos los que estuvieron. Muchas gracias.